Diferencia para cada modelo de recta numérica. Para cualquier problema de sustracción, el primer valor es el minuendo, el valor que se resta se llama sustraendo. El resultado de la resta se llama diferencia. Cuando se mira la resta de un modelo de línea numérica, el minuendo o el primer valor siempre se indica mediante la flecha que comienza en 0. En este caso, la flecha azul. Observe que la flecha azul comienza en 0 y salta a 8, lo que significa que el primer valor en el problema de resta, o el minuendo, es 8. A continuación, sabemos que tenemos resta, porque la flecha roja se mueve de derecha a izquierda o disminuye el valor de 8. Observe cómo la flecha roja comienza a las 8 y salta de nuevo a 3, 3 no es el valor restando, 3 es el resultado de la resta, que se llama la diferencia. Lo que significa que sabemos que 8 menos el sustraendo debe ser igual a 3. Para determinar el sustraendo, necesitamos determinar cuántas unidades movimos a la izquierda de 8 a 3. Avancemos y cuentemos esas unidades, comenzando a las 8, nos movemos a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 unidades de vuelta a 3. Lo que significa que el sustraendo es 5, o estamos restando 5 de 8. Este modelo de línea numérica, 8 menos 5 es igual a 3. Mirando el segundo modelo, observe cómo las flechas que comienzan en 0 con una flecha azul, comienzan en 0 y saltan a 17. Observe cómo la línea numérica tiene etiquetas cada 2 unidades, pero marca cada unidad. Entonces esta marca de verificación aquí es 17. Nuevamente dándonos el minuendo. Nuevamente, debido a que la flecha roja se mueve de derecha a izquierda, sabemos que estamos restando, y notamos cómo la flecha roja comienza en 17, y regresa a lo que sería 11 en la recta numérica. 11 no es el sustraendo, 11 es el resultado de la resta, o la diferencia. Lo que significa que sabemos que 17 menos el sustraendo debe ser igual a 11. Para determinar el valor sustraído, o el sustraendo, necesitamos determinar cuántas unidades de 17 a 11 indicadas por la flecha roja. Así que seguiremos adelante y contaremos esas unidades. De 17 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Volver a 11, lo que significa que el sustraendo es 6, o estamos restando 6 de 17. Dándonos el problema de resta, 17 menos 6, es igual a 11. Espero que hayas encontrado esto útil.